Hola, buenas noches y bienvenidos a este octavo programa de la segunda temporada de Mincaricui, un programa de formación de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Puglia Sunchis con el auspicio de LED y que busca que aportemos juntos a la construcción de una educación y de un país más justo para todos. Mincaricui en quechua significa algo así como aportar juntos, a construir juntos. Y nuestra intención es siempre compartir con ustedes proyectos alternativos, propuestas diferentes, miradas desde orillas, desde donde normalmente no solemos ver las cosas, la vida, la educación, cualquier tema de interés. Y nuestros invitados de hoy son los maestros y la antropóloga Never Tuesta y Lucy Trapnell. Ellos son dos de los fundadores de FormaViap. Es el programa de formación de maestros bilingües de la Amazonía peruana y que acaba de cumplir 33 años, no solamente de funcionamiento, sino de un inmenso aporte a la educación intercultural bilingüe del país. A los dos, querida Lucy, querido Never, bienvenidos. Es un honor, en verdad, tenerlos en Mincaricui. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias, Milagros. Es también para nosotros un honor estar acá con ustedes. Para mí es la segunda vez, porque el año pasado, creo que en noviembre, también tuve la oportunidad de participar, pero me encanta el hecho que nos hayan invitado a Never y a mí, y justo cuando estamos cumpliendo, o pasando de cumplir los 33 años de vida de FormaViap. Entonces, bueno, en realidad, excelente, y sigamos adelante. A ver, conversemos. Never, bienvenido también. Gracias, Milagros. Me alegra mucho estar presente en este programa para poder compartir con ustedes las experiencias que tenemos en el programa de formación de maestros bilingües de la Amazonía peruana. Hemos empezado el programa escuchando una canción llamada Babel, ¿no? ¿Nos podrían, por favor, contar por qué han elegido esta canción? ¿De qué manera los vincula al tema de hoy, que es conocer precisamente la propuesta de FormaViap? Cualquiera de los dos. Yo voy a contestar yo, Milagros. Esta canción hemos elegido porque es la expresión de jóvenes que están realizando sus estudios superiores en la ciudad de Iquitos, y que en este contexto de discriminación y de vergüenza de ser indígena, ellos han tomado la fuerza de decir que vamos a presentar nuestra visión a través de la música. Y nosotros nos sentimos orgullosos porque aparte de este grupo de jóvenes que podemos ver en esta canción, donde cada uno expresa desde su cultura lo que es la concepción, por ejemplo, en el caso de Aguajún, presenta sobre la madre tierra que se llama Nunqui. Se refiere a eso, se refiere también a las estrellas, el poder que nos dan las estrellas, y así cada uno en su propia lengua va expresando. Para nosotros lo importante es y valioso es que jóvenes en esta generación ya tengan las fuerzas para decir yo soy indígena, soy de tal pueblo, y expresa sus sentimientos y expresa también la problemática que se está viviendo en la Amazonía peruana en cuanto al ambiente.
en este tiempo que hemos compartido ya hace un par de meses o un poquito más, escribiéndonos, carteándonos, comunicándonos para hacer realidad esta entrevista, yo he podido percibir mucho aprecio, mucho respeto mutuo entre ustedes, tanto cuando Lucy me hablaba de Never o cuando Never me hablaba de Lucy, y me intriga un poco saber cómo se conocieron, cómo se ha construido esta relación tan, no sé, yo lo veo muy especial desde fuera, no sé si estoy idealizando, pero eso es lo que percibo, ¿no? Mucho respeto, pero mucha cercanía a la vez. Bueno, en realidad yo no conocía a Never. Cuando íbamos a empezar el programa, ya en el 87, antes, porque hicimos un diagnóstico previo en el 86, fuimos a IDESEP y me enteré que IDESEP estaba pensando que Never iba a ser la persona responsable del programa. Y me alegré un montón, y ahí lo vi, pero yo no lo conocía pero visualmente, pero sí de nombre, porque Never es el hermano de una gran amiga mía, Chinita Cuesta, y de su esposo, y bueno, el cuñado de Pedro García, su esposo. Y Chinita siempre contaba los cuentos de su hermano mayor Never, ¿no? Entonces yo sabía muchísimo por Never, por ella. Y luego, cuando me comentaron que iba a ser la persona de AIDESEP responsable del programa, porque él había estado en un programa de becas de AIDESEP, creo, mi esposo, Alberto Chirip, me dijo, pero yo lo conocía cuando era joven. Entonces es excelente, súper honesto, chambero, va a ser excelente como coordinador eventual del programa, ¿no? Y ahí recién lo conocí a Never. Fue la primera vez que nos vimos. Pero bueno, sí, bueno, han sido 9 años de coejecución con él, ¿no? Y bueno, en diálogo constante, a veces es más difícil porque teníamos puntos de vista distintos sobre las cosas que de todas maneras tenían que ver con nuestras tradiciones culturales, ¿no? Pero siempre creo que hubo mucho diálogo y muchas ganas de entendernos, ¿no? Y creo que eso, los primeros años fueron más difíciles, porque teníamos a veces perspectivas distintas, como sobre cómo resolver algunos conflictos, cómo resolver algunos problemas, pero luego no. Luego yo sentí que ya era cada vez más el consenso que teníamos ya para responder a las situaciones que íbamos enfrentando, porque el programa ha tenido sus buenos conflictos a lo largo de varios años, ¿no? Y ser codirectores de eso no era fácil. Pero entonces teníamos que encontrarnos y buscar soluciones. Y como te digo, los primeros 2 años para mí fueron más difíciles, pero luego ya como que todo fue fluyendo. Y creo que esa es la base. Y yo recuerdo que a Never le desesperaba que yo siempre estaba como criticando y cambiando todo y diciendo, no, esto ya no, vamos a probar otra ruta. Y Never un día me dice, oye, ¿cómo voy a confiar en ti y en que estamos haciendo las cosas bien si siempre estás cuestionando? Entonces yo dije, bueno, sí, hay que enfrentar un poco la cosa. Y después de unos años, Never me dice, Lucy, siento que ya nada cambia, creo que estamos mal. Entonces ahí para mí fue súper lindo, ¿no? Porque al principio yo sí veía que se ponía muy nervioso, pero luego la falta de cambio ya también lo empezó a poner nervioso. Entonces ahí ves como que se van empatando, ¿no? Las posiciones. No sé qué pensará Never, a ver qué dice. Sí, es cierto, o sea, nos conocimos con Lucy en AIDESEP cuando justo estaba AIDESEP pensando sobre este programa de cómo llevarle adelante. Entonces tuvimos la visita de AIDESEP, de Lucy y otros
compañeros más a IDC y ahí nos conocimos con Lucy. Ya en el trabajo, es cierto lo que dice Lucy, o sea, no es fácil, o sea, yo digo menos mal que me tocó iniciar este trabajo con una antropóloga que era sensible con los pueblos indígenas, conocía la problemática de los pueblos indígenas, conocía cómo de alguna forma pensaban los indígenas. Entonces eso ha hecho para que ella pueda, o podamos entendernos, porque en mi pueblo, que es Abajún, yo venía de una experiencia desde mi niñez y también en el trabajo, porque de niñez, de la concepción que tenía yo como Abajún de cómo debe ser una persona, el perfil de una persona, que las cosas se deben, que se han acordado, ya no se cambian, porque son posiciones de dos personas adultas y seres, y eso ya no se cambia. Entonces, cuando al día siguiente Lucy a veces me decía, he soñado con la almohada y creo que hay que cambiar esto. Entonces, a mí es cierto, me desesperaba porque no encajaba con lo que yo era. Y también venía de una experiencia de trabajo también con los jesuitas, en donde también era más o menos parecido a lo de Abajún, o sea, el que hay un jefe y el quien dice, y hay que hacer caso a él, como en el ejército, sin dudas ni murmuraciones, un poco así era también con los jesuitas. Y venía de esta escuela y muy poco había puesto en práctica o por lo menos escuchado o haber discutido sobre la interculturalidad. Entonces, cuando hablábamos sobre la interculturalidad, bueno, decía, es otro concepto más, pero luego me di cuenta que la interculturalidad debe ponerse en práctica en la vida para ir entendiéndose y tener buenas relaciones. Y yo creo que eso pasó con Lucy. Hemos tenido varios desencuentros hasta que, inclusive de cosas que quizás para dentro de la concepción mestiza no es tan complicada, pero recuerdo una vez que me había movido el escritorio para tener más luz, o sea, con buena onda, pero eso me chocó muchísimo porque dentro de la concepción nuestra tenemos un espacio, ahí están nuestras energías, nos relacionamos con ese espacio y mientras uno o sea, no participe en ese cambio, o sea, nadie puede mover el espacio, o sea, un padre de familia que tiene su chimpuy, el chimpuy es como un asiento del jefe de la familia, ahí no puede sentarse otra persona, solamente él. Entonces, a veces se acercan o se acercaban las señoras así para limpiar un poco, pero jamás se sentaba alguien porque ese era bien reservado solamente para el dueño de ese asiento. Entonces, estas concepciones que yo tenía entonces, que parecen muy simples, a veces creo que en esa oportunidad averigué quién había ordenado, me dijeron que era Lucy, creo que no le hablé como 2 días sobre esto, o sea, pequeñas cositas que fuimos, o sea, superándonos y realmente poniendo en práctica esta interculturalidad, tanto entre nosotros, con los otros formadores y también con nuestros alumnos, porque veníamos de diferentes culturas. Ha sido casi como esto de la canción de Babel, igual ha sido también este encuentro en el Formavia, porque éramos de no sé cuántas, de los estudiantes nomás venían de 7 pueblos indígenas, y nosotros también creo que igual éramos en el equipo de formadores, porque habían
de profesiones, antropólogos, profesores, matemáticos, ecólogos, que yo nunca había estado en ese tipo de contextos porque mi relación era solamente entre profesores y profesor y estudiante. Entonces no ha sido tan fácil, pero creo que en los años que hemos trabajado, hemos logrado, o sea, esa empatía, y fruto de eso creo que hemos logrado llegar a estos 33 años porque hemos asentado una base sólida en nuestra gestión. Qué hermoso, ¿no? Como cada ser humano es un universo y esta explicación, esta anécdota que nos cuentas, Never, del asiento y del escritorio, nos puede explicar tan claramente esta necesidad o este aprendizaje que tenemos que hacer todos. Imagínense, una cosa tan simple, ¿no? Y estamos hablando ahora de temas mucho más grandes, y quiero preguntarles por el inicio de Formaviap. ¿Cuál fue la chispa? Siempre hay algo, ¿no? Cuando se forma un grupo, o sea, de lo que fuere, o una empresa o una institución, hay una chispa, hay algo que le da ese primer paso, ¿no? ¿Cuál fue esa chispa en Formaviap? ¿Qué buscaban? ¿Qué querían? ¿Por qué se unieron? Yo voy a empezar con este tema y quizás si algo falta, Lucy puede complementar. Yo considero que esta chispa para la formación de profesores indígenas viene desde las organizaciones. Ya había desde la década del 50, había en nuestros pueblos, en los diferentes pueblos de la Amazonía, una educación formal a cargo del Instituto Lingüístico de Verano, en su mayoría, y algo por los jesuitas. Y esta educación llegó a nuestros pueblos con muchos mitos que íbamos a ser desarrollados, que nuestra situación de vida se iba a mejorar totalmente en cuanto a la alimentación, en cuanto a la salud, e inclusive que íbamos a llegar a ser inventores empezando por agujas hasta quizás lleguemos a hacer un avión. Eso era lo que nos pintaron cuando empezó la educación formal. Ya entonces empezamos la década del 50 con esta educación, pero paralelamente teníamos ya el encuentro con personas foráneas que llegaban a nuestros pueblos a ocupar nuestras tierras porque desde el gobierno habían sido ya otorgadas o cedidas o concesionadas a una empresa o a personas, y ellos llegaban simplemente a ocupar. Y nosotros no entendíamos, nosotros vivimos aquí años tras años, o sea, no hemos tenido este tipo de problemas, o sea, tenemos que defender, o sea, nuestras tierras. En ese tiempo era por la tierra, tenemos que defender nuestras tierras. Y a nivel de los pueblos se organizaron y hacían reclamos, demandas en las capitales del distrito, en las provincias, y no eran escuchados. Entonces, como buenos cazadores, dijimos, bueno, debe tener, o sea, su nido, hay que buscarle el nido, de dónde viene todo esto. Entonces dijimos, vamos a Lima, ahí debe estar, o sea, la madre de todo esto, de dónde viene todo esto. Y recuerdo que llegaron a Lima la organización Federación de Comunidades Nativas del Ucayali, el Consejo Varuna y Wambisa, la Central de Comunidades de la Selva Central, llegaron a Lima y se encontraron con los mismos problemas que estaba pasando en sus comunidades. Entonces ahí dijeron, bueno, nosotros solos no vamos a poder mejor, o sea, nos organizamos a nivel nacional para poder reclamar sobre el despojo de nuestras tierras,
poder reclamar sobre nuestros derechos. Nosotros no podemos estar aquí permanente, entonces tenemos que hacer una organización para que esté permanente en la ciudad de Lima y pueda plantear todos estos problemas. Entonces así nació la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, más conocido como AIDESEP. Esto más o menos en el año 80 ya se constituyó AIDESEP, estos fines, y recuerdo que en el año 1983 se promovió una reunión para hablar sobre la educación en los pueblos indígenas amazónicos. A este gran seminario apoyó la UNESCO. Entonces ahí vinieron de diferentes partes del país, representantes de organizaciones. Se tuvo ese seminario y en ese seminario se criticó duramente la educación que estábamos recibiendo, que no se estaba cumpliendo con los mitos que nos habían planteado. Más bien estábamos viendo el despojo de nuestra tierra, estamos viendo más enfermedades, estábamos viendo nuestra desorganización, estábamos viendo que se está perdiendo nuestras lenguas, inclusive nuestra cultura. Entonces, ahí se discutió bastante sobre esto, qué nos está pasando. Entonces, como diagnóstico, desde las organizaciones salía de que los profesores que estaban en las comunidades eran mestizos y no podían conversar con los mestizos sobre los problemas. Había constantes ausismo de la escuela. Los niños al terminar la primaria no sabían leer ni escribir, ni en el idioma de cada pueblo, ni en castellano. Los que terminaban secundaria no podían acceder a estudios superiores. En resumen, decían ellos, a nuestros hijos le están formando como inútiles con esta educación. Entonces tenemos que buscar alguna alternativa porque no podemos seguir así. Y así encargaron a AIDESEP, como ya tenía esa organización, que AIDESEP se encargara de gestionar para la creación de un instituto o un programa para la formación de sus jóvenes indígenas, para que puedan trabajar en sus pueblos. Este encargo lo hicieron a AIDESEP y justo después de esto, que era el 83, AIDESEP tuvo la oportunidad de contactarse con el pedagógico de Loreto, donde había también la idea, la inquietud de cómo crear una especialidad en el pedagógico para atender la formación de profesores de los pueblos indígenas. Ahí en ese momento ahí es donde nos encontramos con Lucy, o sea, cuando nos encontramos, porque yo estaba en AIDESEP, no como dirigente, sino estaba encargado del programa de becas en esa época. Entonces ahí salió la idea de que se tenía que hacer, para poder convencer al ministerio, un diagnóstico de la realidad socioeconómica, de la realidad lingüística y de la realidad pedagógica de los pueblos amazónicos. Y también se tenía que elaborar un currículum. Entonces, este equipo que estaba conformado por Lucy, que es antropóloga y profesora, Jorge Gachet, que era antropólogo y lingüista, y Moisés Rengifo, que era un profesor amazónico que también acaba de fallecer por la COVID. Jorge Gachet también ya falleció. Ellos se encargaron de organizar el diagnóstico y también de elaborar el currículum para la formación. Entonces, con esas herramientas ya el presidente de AIDESEP en ese entonces, Evaristo Nuncuán, pidió una reunión con la ministra de Educación de ese entonces, que era Mercedes Cabanías, para que nos atendió. Se le presentó
que es el resultado del seminario, se le presentó lo del diagnóstico y la propuesta del currículum. Entonces decía que estaba bien todo eso, pero que lo principal faltaba, ¿no? El ministerio no tenía presupuesto para poder pagar a los profesores, para poder abrir una especialidad de educación intercultural bilingüe para formar a los profesores de indígenas. Hay Con algo esto que... entonces podemos sentarnos a discutir. ¿Sí? Sí, gracias, Never. Gracias porque en verdad a mí misma, a pesar de que he leído un poco de la historia de Formaviat, me pone mucho más en contexto, ¿no? Y hay algo escuchándote que me hace recordar que algunos dirigentes de organizaciones, siempre acá en el Cusco por lo menos, me han comentado, hay una coincidencia en estos comentarios, que dicen que los pueblos, las organizaciones, las comunidades en la Amazonía se organizan con mucha mayor facilidad, que son más unidos, digamos, algo así, es como esa percepción. ¿Ustedes la sienten así? Lucy, ¿nos puedes contar ahí tu percepción sobre eso? Bueno, creo que para ver el tema han sido historias diferentes, ¿no? En los Andes y en la Amazonía. Entonces, los pueblos amazónicos han estado luchando por el territorio. En el caso andino, más ha habido todo el proceso de toma de tierras, ¿no? De la década del 60. Son procesos como bien distintos y formas de solucionar o buscar solucionar los problemas diferentes. Y lo que pasa es que en los pueblos amazónicos lo que han hecho es, desde sus organizaciones, han empezado a ver varios problemas a la vez. Empezaron por territorio. Luego dijeron, si nosotros no atendemos el tema de educación, ¿para qué vamos a estar defendiendo o buscando el territorio? Si nuestros hijos van a hacer cualquier cosa ahí, tenemos que formarlos para que aprovechen esta herencia cultural y a su vez la dejen para las distintas y futuras generaciones, ¿no? Luego, a su vez, han visto temas de salud, luego, a su vez, han visto temas económicos, entonces, como que han tratado de ir englobando su problemática y siempre buscando como alternativas, ¿no? Y a veces, claro, a mí antes me daba un poco de nervios porque decía como que AIDESEP es un pequeño estado, ¿no? Por ejemplo, en educación, nosotros hemos hecho casi todo lo que se ha hecho en educación en la Amazonía hasta el 2011, que medio que se institucionaliza, pero no había nada. Si no fuera por Formaviat, no tendríamos acompañantes pedagógicos, no tendríamos cientos de profesores en las escuelas, pero ¿por qué? Porque AIDESEP decía, tengo este problema, lo voy a resolver. Tengo el problema de titulación, yo voy a hacer la titulación de las comunidades. Tengo el problema de educación, yo voy a formar a mis maestros. Tengo el problema de salud, yo voy a formar a mis promotores. ¿Entiende? Entonces es otro tipo de respuesta frente a las problemáticas. Y yo no sé mucho del mundo andino, pero creo que las respuestas han sido otras. Y de hecho, en el tema de educación intercultural, los que han empezado la pelea por la educación intercultural en el Perú han sido los amazónicos, ¿no? Y luego, bueno, luego se han sumado los andinos con una fuerza impresionante, impresionante. Una vez que le agarraron el ritmo al tema intercultural bilingüe, ya, como que no los para nadie, ¿no? Pero los que empezaron la lucha vinculada al tema de territorio fueron los amazónicos. Entonces, creo que son procesos bien distintos. Formaviat lleva 33 largos años de existencia formando docentes, ¿no? de educación intercultural bilingüe en la Amazonía. Esos son casi 7 gobiernos, ¿no? Algunos repetidos, pero más o menos, ¿no? ¿Qué avances han visto ustedes? Es mucho tiempo, es realmente mucho tiempo. Ustedes pueden tener, me imagino,
diagnóstico personal más allá, bueno, obviamente también con el apoyo de estudios que se hayan hecho, pero ¿cómo ves, cómo los perciben en la práctica? A ver, creo que hemos logrado varias cosas. Creo que Formaviap ha entrado fuerte en la discusión curricular, con mucha fuerza, desde el inicio. Desde el inicio planteábamos, queremos un currículo distinto, un currículo que responda a las demandas, a las necesidades, al diagnóstico que hemos encontrado. Y me acuerdo que Mercedes Cabanillas nos dijo, tienen un cheque en blanco, avancen, a ver si ustedes resuelven este problema que era fatal el problema a nivel de lo que habíamos encontrado en las comunidades del diagnóstico. Pero logramos pasar del currículo de asignaturas a un currículo por áreas, y eso tuvo incidencia en la educación nacional, porque a partir de toda esta discusión y debate que armó Formaviap, el ministerio adopta el currículo por áreas y casi las mismas áreas que nosotros habíamos definido, ¿no? Entonces yo creo que en todo el tema de debate curricular hemos tenido una incidencia bien grande y hasta ahora. El tema de la formación de los jóvenes, nosotros empezamos con 15 pueblos originarios y por restricciones de presupuesto, ahora Formaviap se restringe a Loreto. Pero yo recuerdo que Evaristo decía, si el ILB tuvo cobertura nacional, nosotros no vamos a tener cobertura regional solamente. Nosotros entramos a toda la Amazonía. De hecho, entramos a toda la Amazonía, menos Madre de Dios. Porque no pudimos encontrar el equipo técnico para poder empezar el trabajo en esa zona. Cusco tampoco pudimos. Eso es bien importante porque creo que hemos tenido incidencia en la formación de muchos maestros. El 99% de nuestros egresados volvieron a trabajar a sus escuelas. Muchos de ellos luego han tenido otros puestos en la administración pública, en ONGs internacionales, etcétera, pero ese es un logro. Y también los profesionales de Formaviap, que trabajaron en Formaviap, que se formaron en Formaviap, muchos de ellos dicen que hicieron su maestría en Formaviap, luego han ocupado lugares importantes en la administración, ¿no? Y en el desarrollo de las políticas nacionales, entonces, y trabajan en diversos espacios. Entonces creo que ahí hemos tenido incidencia. Y en el último punto que yo menciono, y Never puede aumentar más, es que había mucha resistencia en algunos pueblos sobre el tema de la lengua, y esa resistencia era más fuerte entre los Cocama Cocamiña, pero también se veía en los oceánicos, y porque estaban muy expuestos a la colonización, y decían a tus maestros bilingües, llévalos a las áreas remontadas del Ene y del Tambo. Acá en el Perene no queremos bilingües. Y eso cambió radicalmente. Radicalmente. Algunos años las comunidades del Perene exigían maestros bilingües. Entonces, y bueno, y Never ya les contará la historia de los Cocama, que fue un cambio radical. Never, ¿cuál compartes esta percepción de Lucy? ¿Nos puedes contar o complementar lo que ha dicho? Estás con el micro apagado, por si acaso. Ya. Para mí, o sea, uno de los logros muy importantes es haber seguido con el acompañamiento de las organizaciones. Eso hasta ahora está participando y evaluando cómo estamos avanzando, las dificultades que tenemos con los estudiantes, los logros que tenemos. Tenemos que hacerles llegar también la evaluación de nuestros estudiantes. Están pendientes siempre de cómo se va avanzando el Formaviap. Y también por la participación indígena en la cogestión, o sea,
es uno de los, creo que los únicos institutos donde ha considerado la cogestión, en donde participa un representante de AIDC y otro del Pedagógico Loreto. Y también considero yo como un logro la presencia de los sabios y sabias indígenas, conocedores de la lengua y cultura de su pueblo, para apoyar a sus estudiantes que no han tenido la oportunidad ni en la primaria ni en la secundaria hablar de su lengua y de su cultura. Ellos están presentes en la formación y para nosotros es muy valioso esto. Lo otro que yo considero como logro muy importante es que para los pueblos indígenas el territorio es el espacio donde empezamos nuestra formación como personas y también nuestros conocimientos en cuanto a cómo desenvolvernos en nuestro territorio. Ese es lo básico. Entonces, por eso consideramos en el programa que la construcción de aprendizajes, el desarrollo de los programas curriculares debe partir de las actividades sociales y productivas de la comunidad, como son caza, pesca, recolección, tejidos, o sea, todas las actividades que se desarrollan debe partir entonces es la oportunidad para que el estudiante parta de la realidad concreta de su vivencia diaria y le convierta en aprendizajes. O sea, eso es muy valioso y también es el espacio donde pueden participar los padres y madres de familia en la construcción de aprendizajes. O sea, hablamos mucho que el padre de familia deben participar en la escuela, pero no se le da el espacio, solamente se le da para que participen cuando la escuela está cayéndose, para que vengan a colaborar, pero no en la construcción de aprendizajes, que son muy valiosos. Empezar, o sea, por lo que se conoce, lo propio, lo que tenemos, lo que podemos usar de nuestro entorno, y luego ya proyectarnos también a otros conocimientos de la ciencia y no hacerlo al revés. Eso yo considero que es un logro muy valioso. Y también lo otro que considero muy valioso y que ha permitido lo que dice Lucy, que nuestros estudiantes en un 99% vuelvan a sus comunidades, es porque desde el primer año el estudiante tiene que hacer su práctica preprofesional en su comunidad. Tiene que empezar poniendo en práctica lo que ha aprendido teóricamente, ya primeramente observando y luego ya más adelante con niños, trabajando con los niños desde su planificación hasta el desarrollo de sus clases. Entonces, consideramos que esto ha sido muy, muy valioso también para la identidad de cada uno de nuestros estudiantes, porque en ese proceso, no solamente en la escuela, sino les ha permitido hacer investigaciones sobre diferentes aspectos sobre su cultura, volver a darle ese valor de formador que tienen los abuelos, acercarse, preguntarles sobre diferentes, eso ha sido muy valioso para reafirmar la identidad cultural de nuestros jóvenes y también este compromiso y esta cercanía que debe tener con su pueblo y con sus organizaciones. Eso diría yo como logros que podemos compartir. Uh-huh. Hablando bueno, que me deja mucho pensando esto de la lengua y cómo algunas familias, especialmente cocamas, rechazaban la enseñanza intercultural bilingüe, por ejemplo, y me deja pensando un poco en la vigencia de las lenguas, porque tengo la percepción que en el Ande es un poco más sencillo, estamos hablando de un quechua además bastante vivo, una lengua sumamente vigente, ¿no? El aymara también, pero en la Amazonía hablamos, si no me equivoco, me corregirán, de 17 familias lingüísticas, ¿no?
Me imagino que eso lo hace mucho más complicado. ¿Cómo perciben ustedes la vigencia de estas lenguas? ¿Cómo perciben su avance, su supervivencia? Más allá también de las cifras, pero ustedes como maestros, ¿no? Lucy, no sé si puedes empezar en esta A ver, parte. yo creo que la situación, bueno, el ministerio mismo dice que la situación de las lenguas en la Amazonía es bastante diferenciada, ¿no? Hay lenguas muy vitales, hay lenguas que están en un proceso fuerte de debilitamiento y hay otras lenguas que están casi en proceso de extinción, ¿no? Entonces, las lenguas se debilitan cuando los padres optan por socializar a sus niños en castellano, ¿no? ¿Y por qué optan por socializar a sus niños en castellano? Porque los quieren preparar para una escuela donde el maestro va a ser un castellano hablante, considerando que el 61% de los docentes que trabajan en las llamadas escuelas interculturales bilingües del Perú son monolingües castellano hablantes. Entonces los padres han visto esa realidad y han dicho, yo preparo a mi hijo para eso. Y tiene mucho que ver en las opciones. Yo he hablado con muchos padres diciéndoles, por favor, retomen su idioma, especialmente la xánica, porque yo ando más por ahí, para socializar a sus hijos. Van a aprender el castellano de todas maneras, porque el castellano está en todos sitios. Me dicen, profesora, yo lo estoy preparando para la educación inicial, ¿eh? Ni siquiera para la primaria. Entonces, ahí hay un problema grave, pero en algunas zonas del territorio xánica, y eso se va expandiendo, la lengua, siendo vital, se va debilitando por varios factores, entre ellos este. Pero, por ejemplo, en la zona Wahoo, la lengua es tan vital, y Wampis, Achuar, Kandoshi, es tan vital que es impresionante. Yo fui a una comunidad hace unos años y le pregunto a un niño de 9 años, ¿y tú con quién hablas en castellano? En una comunidad de Hebrón, creo que era. Y me dice, castellano solo con los apache. Apache nos dicen a los mestizos. Y acá en la comunidad, con mi familia, nunca hablo en castellano. Un chiquitinga, y eso me lo confirmó Never. Un día, Never hace años hablaba por teléfono y siempre hablaba de Cabojón. Entonces me decía, estábamos compartiendo la dirección, me decía, no es que no quieran que sepan lo que estoy hablando, que con mis paisanos no puedo hablar en castellano. Nosotros siempre hablamos en Cabojón. Y eso me parece notable, ¿no? Porque es una forma tan fuerte de mantener la lengua viva, es como una regla implícita. Nadie le dijo al niño, tú nunca hables en Aguajún con un familiar o con un comunero, pero el niño lo tenía clarísimo. Castellano es para hablar con los zapatos. Entonces, yo creo que hay casos así donde la lengua es muy fuerte. Entre los shipibos también creo que es muy fuerte, Kandoshi, Achual y Cuna, aunque hay también procesos de castellanización y hay otros donde casi se está perdiendo, que son las escuelas que necesitan de los procesos de revitalización, ¿no? Pero no es porque la escuela va a salvar la lengua, aunque Luis Enrique siempre repetía que algunos compañeros indígenas le habían dicho que la escuela nos devuelva la lengua que nos quitó. Es cierto, es una forma de valoración, pero lo más importante es que los padres se sensibilicen sobre la importancia de la lengua, ¿no? Y para eso yo considero que es clave promover el uso público de la lengua, como lo plantea la nueva ley de lenguas, ¿no? Cuando la gente sepa que la lengua no solamente es para que hable con su profesora en el salón de clases, sino que esa lengua le va a permitir obtener puestos, porque las lenguas priorizadas en las provincias, en los distritos, no van a ser usadas por los funcionarios públicos de manera obligatoria. Cuando los padres saben eso, como que le ven otro valor también a su lengua. Además del valor cultural, que hay que promoverlo muchísimo, hay otro valor, que es el valor funcional, más de cara a sus posibilidades de superación, ¿no? Económica, profesional. Y yo me he dado cuenta que eso a los padres sí les encanta.
les encanta saber que esa posibilidad existe, aunque la cosa todavía sigue medio verde, no avanza mucho. Ya tenemos el mapa etnolingüístico aprobado, ya sabemos cuáles son estas zonas de uso prioritario de las lenguas. Incluso sé de muchos funcionarios castellano hablantes que ya están tratando de aprender las lenguas para poder ir adecuándose a esta situación, ¿no? Pero como te digo, depende mucho, y en el caso Cocama es excepcional, porque Cocama era una lengua que parecía casi muerta, ¿eh? Pero que estaba más viva de lo que pensamos. Les cuento una anécdota. Pascual Aquituari, un docente muy bueno de formación, un docente formador, nos contaba que él iba a comunidades donde la gente decía que no sabían hablar Cocama, y contaba un chiste, y la mitad del auditorio se mataba en la risa. Auditorio mayor, ¿eh? No los niños. Y él decía, ajá, ¿no? Porque no sabían Cocama. El chiste lo había contado en Cocama. Entonces me dice, y así empecé a darme cuenta que la gente hablaba más de lo que me querían decir, o entendían más de lo que me querían decir, ¿no? Entonces, las situaciones son muy variadas. No sé cómo lo ve Never desde ahora que trabaja también con Shawis, con quichuas. Los quichuas, la lengua es muy fuerte, los quichuas del Alto Napo, pero no en el Medio Napo. Ahí se está perdiendo. Entonces, no es por pueblos la situación, es por sectores de pueblos también. Never, ¿tú qué piensas? Sí, y quería conectar con la participación de Never, que nos contaras también, porque tú has hablado de tu pueblo Aguajún y de tu comunidad. ¿Cómo ha sido esta experiencia desde niño, ¿no? Con tus maestros en la comunidad, y enlazarlo con qué maestros busca Formaviap a partir de esa experiencia tuya? ¿Qué consideran necesario, ¿no? Ligándolo también, por favor, a esto de la percepción de la lengua y la vigencia de la lengua. Estás con el micro apagado, por si acaso. Sí, Milagros. He tenido quizás mucha suerte en mi niñez. Desde pequeño me he socializado con mi lengua aguajún, y también con el castellano, porque mi padre hablaba castellano y mi mamá y los familiares de mi mamá del pueblo aguajún hablaban en aguajún. Eso ha sido muy valioso para mí, para más adelante, a los 9 años ingresé a la... El profesor, recuerdo que nos decía de que era salvajismo hablar en nuestra lengua, era salvajismo estar practicando nuestra cultura. Así es que hemos llegado ahí para civilizarnos. Acá ustedes se van a civilizar y olvídense de su lengua. Y era entonces, ahí fue un choque muy fuerte para mí, que yo estaba acostumbrado, pues, o sea, a la libertad hasta los 9 años de estar en el bosque, estar en el río, estar en las quebradas, ir a cazar, ir a pescar, estar sentado ahí. Y con estas órdenes, entonces, te digo que ese primer año de los estudios salí desaprobado, y era el más grande de la sección. Y al siguiente año todos se burlaban, o sea, de que seguía en transición en estos años. ¿Por qué tan grandazo y burro? Por eso te has quedado. Pero era por esto, o sea, porque yo estaba totalmente fuera de mi realidad. Entonces, ahí casi todo esto me pasó a la primaria, a la secundaria. Pero sí tenía siempre, al volver a mi comunidad, con mis familiares de parte de mi mamá, toda mi relación era en aguajún, y con los de mi papá era en castellano. Entonces eso me ha permitido ir
no olvidarme de mi lengua. Y ya luego cuando empecé a trabajar, tuve la oportunidad de trabajar más directamente con las comunidades, visitar comunidades. Entonces ahí me permitió seguir practicando mi lengua. Entonces yo creo que a muchos de nuestros jóvenes les pasa eso, no han tenido esa oportunidad, solamente quizá la lengua de su pueblo y muy poco el castellano. Entonces, y el castellano siempre o sea, los representantes del castellano que tienen relación contigo siempre están en contra de tu lengua, que es salvajismo, que es retraso, que esto. Entonces llega un momento en el cual tú crees en eso, o sea, y crees que así es. Yo creo que siempre digo, yo no les culpo cuando me dicen, ah, sí, que tus paisanos son aculturados. Yo no le culpo a él, sino le culpo a todo el sistema que ha hecho que tenga esa actitud. Pero que, como dice Lucy, si no solamente, o sea, demos la importancia en el aprendizaje en la escuela, sino involucremos a los padres de familia y que el Estado cree espacios donde se valore la lengua, por decirte, para acceder a una beca, por decirte, a un trabajo en nuestro medio, en nuestro contexto, va a favorecer para que se le dé importancia de vida a la revitalización y el desarrollo de nuestras lenguas. Y en cuanto al maestro, a la maestra que buscan formar en Formaviap, ¿a qué se aspira en ese sentido? Lucy, ¿podrías tú? Sí, a ver, la idea es que sea un maestro que pueda desarrollar capacidades en dos lenguas. En la lengua originaria, capacidades orales y escritas, y en el castellano. Y que no sacrifique el aprendizaje de las áreas por promover el aprendizaje del castellano. ¿A qué me refiero con esto? Que muchos maestros, ¿qué hacen? Ya en tercer grado, cuarto grado, quieren que el niño de todas maneras avance en el castellano. Entonces, le enseñan matemática, le enseñan personal social, ciencia de ambiente, casi todo en castellano. Y el niño está en la luna. Entonces, cuando tú le preguntas al maestro, profesor, pero no te está entendiendo, y te dice, sí, pero está aprendiendo castellano. Yo no creo que esté aprendiendo castellano tampoco. ¿Entienden? Entonces, esa es la idea, que el profesor sea bien consciente de que hay un proceso en el cual el niño se tiene que ir apropiando de la segunda lengua, sea esta castellano o sea esta la lengua originaria, que es la lengua de herencia, no es propiamente una segunda lengua, y de manera gradual ir acompañando el proceso para que pueda construir sus aprendizajes en una lengua en la que se siente cómodo, porque a veces también se presiona al niño a que hable en castellano. Pero ¿qué pasa? Ese niño no participa y no construye aprendizajes significativos porque casi no puede expresarse en castellano. Entonces, se sacrifican muchas cosas por promover el uso del castellano en las áreas en lugar de trabajar de una manera mucho más secuencial y con un acompañamiento fuerte del castellano como área. Les cuento una anécdota. Yo me fui hace unos años por Formaviap al Alto Napo y estaba uno de nuestros alumnos, era muy bueno, estaba en cuarto grado, pero me cuenta, profesora, me va pésimo en matemática, nadie aprueba matemática. Y le digo, pero ¿en qué idioma le estás enseñando matemática? En castellano. ¿Y qué tal su castellano? Mal, casi no entienden nada. Bueno, entonces, ¿cómo van a responder un problema de matemática en castellano? Sí, pues no, profesora, pero los del PELA me han dicho que yo tengo que ya cuarto grado tengo que enseñar castellano en matemática. Entonces le dije, hagamos la prueba. Vas a enseñar
matemática en quichua, pero lo que está mal es que el castellano como segunda lengua no está avanzando en la escuela, ¿no? Entonces ustedes tienen que tener ese espacio mucho más claro. Y me dice, ya, bueno, al tiempo me entero que sus niños son unos cracks en matemáticas, resuelven todos los problemas, pero en quichua, ¿entiendes? Entonces, ahí hay esa confusión. El profesor, pobrecito, como que lo obligan a enseñar castellano a niños, en castellano a niños que no tienen las habilidades suficientes y están sacrificando el desarrollo de capacidades en un área tan importante como es matemática, donde hay todo un tema de razonamiento que tiene que darse en su lengua, ¿no? Entonces, nosotros mucho insistimos en eso con los estudiantes, pero tampoco que se vayan al otro lado, que se la pasen toda la primaria enseñando una lengua originaria, porque luego los padres están furiosos cuando ven que los niños no avanzan en castellano y ya quieren irse en contra de la educación bilingüe, ¿no? Porque eso no lo quieren. Entonces, esa sensibilización es importante, nosotros trabajamos en eso, pero también trabajamos para que se den cuenta de que no pueden ceder ante las presiones de especialistas que vienen a decirles cualquier cosa, que no han sido formados en educación intercultural bilingüe, ¿no? Entonces yo creo que muchos de nuestros estudiantes han entendido, pero es bien difícil. Los gana la idea de meter el castellano en algunas zonas, a toda costa, y en otras, a veces los gana las ganas de enseñarles su lengua originaria porque se sienten más cómodos en esa lengua. Entonces, como que no es fácil. Y es un desafío para ellos tratar de buscar el justo medio en cada grado, ¿no? Y por otro lado, también insistimos, y eso no se puede ahorita en muchas escuelas, que no es el aula la que tiene que ser bilingüe, tiene que ser toda la institución la que ofrece educación intercultural bilingüe. Y en este momento es muy difícil en algunos pueblos originarios porque casi no tienen maestros bilingües, ¿no? Entonces, ese es un desafío tremendo a nivel de la EIB y espero que el próximo gobierno vea la manera de superarlo. Ojalá. Quisiera volver un poco a la historia que nos has compartido, Never. Perdona que no lo haya hecho antes, pero quería enlazar la otra pregunta y me quedé con esta, que es has compartido esta historia tremenda, ¿no? Es increíble que hayan historias así, lamentablemente no es una excepción, ¿no? ¿Piensas, Never, que aún existen maestros así, que piensan así, que verbalizan estas cosas en todo caso con sus niños? A ver, más mi relación en estos últimos años ha sido con los funcionarios que tienen que implementar las políticas de educación intercultural bilingüe. Y ahí sí sigo sintiendo eso, que ya no con la brutalidad que te decían antes, pero ocultamente sí, o sea, está bien, pero en el fondo todavía se mantiene esta discriminación por ser de un pueblo indígena. Eso te podría decir, o sea, últimamente, como te digo, he tratado más con los funcionarios. Pero con los profesores no te podría decir porque nuestra relación con los profesores ha sido más con profesores indígenas. No he tenido mucha relación últimos años con los profesores mestizos. Yo tengo la percepción que en la secundaria es que los profesores golpean duro a los chicos por hablar la lengua. Y la secundaria, porque ellos van a centros fuera de sus comunidades, ¿no? Y entonces ahí les echan la culpa de que todo lo que no saben es porque desarrollaron su primaria bilingüe y no aprendieron castellano.
Incluso he escuchado eso en profesores en una comunidad grande, integrada, en que los maestros de secundaria me comentaban, sí, pues ahí siguen con su lengua y por eso es que llegan tan mal a la secundaria, ¿no? Pero en primaria, no. En primaria es bien difícil escucharlo. Pero yo creo que incluso en el ministerio hay algunas personas, definitivamente no los de la dirección bilingüe, pero sí en otras direcciones, que estarían más felices con la castellanización, ¿no? Para que puedan pasar las pruebas. Piensan que si ya se castellanizan van a tener mayor facilidad para pasar todas estas pruebas de, ¿no? De ese. Entonces, sí, creo que no termina de convencer la educación intercultural bilingüe. Y finalmente, ¿por qué también lo digo? Porque se sigue apostando por una educación bilingüe de fortalecimiento, que fue la clásica, para que el niño aprenda el castellano. Pero ahora tenemos un modelo mucho más amplio de educación intercultural bilingüe, que incluye a las escuelas de revitalización, donde los niños ya saben castellano y van a recuperar su lengua originaria, o en las escuelas en ámbitos urbanos, donde los niños también pueden aprender en dos o más lenguas. Y eso no se echa a andar. O sea, como que no hay ganas de echar eso a andar, ¿no? O no hay presupuesto, o mil razones que dan, pero eso está estancado. Entonces, ahí es una prueba, ¿no? Del poco interés que hay realmente con relación al tema de las lenguas indígenas, porque hay escuelas en las que yo estoy convencida que son del famoso escenario 3, que son las escuelas de revitalización, donde los niños han sido socializados y algo en castellano y saben, entienden la lengua originaria. Si hubiera ganas, esos niños te pasan al escenario 2 bilingüe rápido. ¿Se dan cuenta? O sea, tú puedes revertir ese escenario si les das las facilidades, si les ponen los maestros, porque lo he visto en una comunidad xánica, como un maestro súper dedicado logró revertirlo. Y hacia fines de año, todos sus niños ya hablaban xánica, no con la fluidez que tenían en castellano, pero mucho mejor que en el mes de marzo. Pero él medio que se coló en una escuela de revitalización y hizo esa experiencia, aunque debía de haber estado seguro en la de fortalecimiento. Pero entonces yo creo que falta una apuesta. Ya nadie te dice, no, estamos en contra, son un atraso. ¿Quién te va a decir eso? No es políticamente correcto. Pero ganas de promoverlo, creo que no hay muchas. Y ahí pues la esperanza tan grande en estos nuevos jóvenes maestros, ¿no? Que egresan de centros como Formaviap, como nuestra escuela también, la SP Pugliasunchis y otras experiencias también que son muy valiosas, ¿no? Realmente ahí, pienso, está la apuesta, ¿no? Y la esperanza. Yo hubiera querido terminar la entrevista con una respuesta más bien positiva de sí, ¿no? Ya las cosas están mucho mejor, los maestros tienen una percepción comprometida, ¿no? Con la educación intercultural bilingüe, pero lamentablemente son historias que se repiten. Venimos haciendo programas, muchos ya, este es nuestro programa 20 o 21 desde el año pasado, y las historias son muy tristes, ¿no? O sea, todavía hay muchísimo por hacer. Y salvo que quieran agregar algo, yo quiero agradecerles profundamente el que hayan compartido este tiempo con nosotros. En verdad ha sido un honor, es un honor. Bueno, Sí, lo que creo que, como para levantar los ánimos, creo que no nos falta entusiasmo. O sea, las ganas de seguir trabajando, aunque muchas veces es contracorriente y en condiciones bien difíciles, nos quedan. Y en los 33 años, que son bastantes, de trabajo que hemos dedicado, como que no hemos flaqueado, ¿no? Yo creo que
seguimos con la energía de los primeros años, pero con un poco más de sabiduría. Nosotros pensábamos que íbamos a cambiar la escuela radicalmente, y como a veces me contaba Dubner Medina, un compañero, creo que hemos rascado la puerta de la escuela, pero yo creo que hemos hecho un poquito más, pero igual seguimos adelante y haciendo todo lo posible para que las cosas cambien. No sé si Never también comparte esa idea. Sí, yo primeramente, o sea, también quería compartir, después de muchos años hemos invitado a nuestros egresados por los 33 años para que nos cuenten su experiencia de trabajo en la escuela. Hemos tenido testimonios muy valiosos que te levantan el ánimo a seguir creyendo en lo que uno está haciendo. Por ejemplo, te digo, decir que los niños en los trabajos, en la escuela, o sea, se sienten contentos y felices de estar trabajando una determinada actividad. La participación de los padres de familia, el involucramiento en la problemática educativa, el participar en las actividades que desarrolla la comunidad y el reconocimiento que tienen de los padres de familia y que quieren que sigan, que vuelvan a trabajar en sus comunidades. O sea, eso nos reconforta y nos da mucho ánimo para seguir en este trabajo. Lo que no perdemos las esperanzas porque siempre hemos iniciado, como decíamos al principio, para todas nuestras actividades desde las organizaciones, ya sea en educación, en la demarcación territorial, en salud, en diferentes programas, siempre el Estado nos ha pedido que el AIDESEP debe buscar la financiación. Yo creo que ya es hora y tenemos esas muchas esperanzas de que el Estado asuma la formación de los profesores en educación intercultural bilingüe con todo lo que implica de lo que estábamos hablando, o sea, profesores interdisciplinarios, participación de los sabios, una infraestructura adecuada donde puedan realizar todas sus prácticas. Creo esto se podría, en el caso de la Amazonía, hay varias escuelas que ya están haciendo este trabajo. Quizás hacer una red entre todas esas escuelas y ofrecer todos los servicios que se requiere para una verdadera formación en educación intercultural bilingüe, una formación seria como se debe trabajar esta formación. Muchas gracias, Milagros. No, muchísimas gracias a ustedes, más bien, muchísimas gracias, Never, muchísimas gracias, Lucy. Yo sé que son personas muy ocupadas y sin embargo nos han permitido este tiempo. Y bueno, nos vamos a despedir. Llegamos al final de este Minkaricuy. Y quiero comentarles, como siempre, que cada uno de nuestros programas es luego convertido en un resumen radial al que llamamos microprograma Minkaricuy, que se emite en 3 emisoras radiales de gran alcance para las comunidades, las zonas altoandinas y amazónicas de Cusco también, pensando en aquellos estudiantes, maestros y otras personas interesadas en los temas que tratamos y que no necesariamente tienen acceso o fácil acceso a Internet. Estos programas se transmiten por Radio Inti Raymi, por Radio Santa Mónica y por Radio Quillabamba. También recuerden que todos estos programas de Minkaricuy los pueden encontrar en nuestra plataforma de Facebook, en la página de la ESP Puquiasunchis, nuestro canal de YouTube también, y que todos los microprogramas, resúmenes radiales, se publican allí también. Los pueden encontrar como enlace en nuestra página de Facebook.
Los dejo ahora con el video de la canción Babel, que es el video elegido por nuestros invitados, por Lucy y por Never. Ahora lo van a poder ver completo. Y también anunciarles que el próximo viernes estaremos en Mincaricuy con dos invitadas muy queridas, Ingrid Guzmán y Margarita Gutiérrez. Ellas van a hablar sobre la situación y desafíos de la educación intercultural bilingüe en el Ande. Así que un abrazo para todos, lo mejor para ustedes, cuídense. Hasta el viernes.